Hola, hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una clase más de Ven, sígueme. En esta ocasión vamos a ver la sección 45 y para ello estoy acompañado de mis cuñados. A ver si se pueden presentar y dar un saludo a nuestra audiencia. Pues mi nombre es Carla de Medina. Eh, yo serví la misión en Perú, Iquitos, hace ya casi 5 años y estoy casada con el mejor hombre del mundo, que es hermano De mi de esposa. la esposa de Agustín. Y estoy muy contenta por esta oportunidad que se nos da para compartir el Evangelio. Muy bien, y a José Luis, que ya lo conocían de un video anterior. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, pues agradecido nuevamente por estar aquí en el canal de mi cuñado Agustín y pues qué mejor estando aquí con mi esposa que pues si hay una pregunta difícil o un tema difícil pues para eso la tenemos aquí, No, a nuestra Muy experta. bien. yo no me animé a hacerlo sola, así que por eso le pedí a él que nos acompañara. Pues aquí entre los tres vamos a compartir y como yo siempre les digo, hermanos y hermanas, esto es un complemento, es una plática, es una aportación. No pretendemos, claro, nunca dar y analizar todos los versículos y dar todas las aportaciones, sino que esto pues es nuestra humilde opinión que esperamos y con la mejor de las intenciones que les pueda ayudar y acompañar en su estudio semanal que comprende del 26 de abril al día 2 de mayo. Y con esta, la sección 45, como ya les había dicho, el título es Se cumplirán las promesas. Así es que es una sección bien interesante, bien para tener en cuenta y para ir desglosando un poquito y de manera muy breve el contexto histórico. Pues nosotros estamos situados en el verano de 1831 y había mucha persecución. La iglesia enfrentaba muchos problemas y circulaban noticias falsas que no permitían a algunos hermanos acercarse o crecer en la fe. Y en respuesta a esto es que se dio esta revelación que, como les digo, está muy padre, muy bonita y contiene cosas muy importantes que el Señor Jesucristo quería que los santos en aquel tiempo las supieran, las tuvieran presentes y también para nuestros días. Entonces, no les quiero dar más adelanto para empezar con uno de los primeros principios o temas que vienen en su manual de Ven, sígueme. Y para eso vamos a leer el versículo 5. ¿Nos podrías ayudar, Carla, con el versículo 5? Sí. Dice, por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida eterna. Muy bien. Y aquí lo que vamos a analizar junto con ustedes, nuestra opinión es respecto a cómo aquí en este versículo Jesucristo nos está demostrando cómo Él va a interceder ante el Padre por nosotros. ¿Y quién mejor para interceder por nosotros que alguien que sintió nuestras tristezas, que sintió nuestras angustias, que sintió nuestros dolores de nuestro cuerpo físico? Porque nosotros aprendemos en el libro de Mormón que Jesucristo saldría como varón de dolores, experimentado en quebranto, y que saldría a sufrir todos los padecimientos y las aflicciones de su pueblo. Entonces Él nos conoce, Él ha vivido todos nuestros problemas y los ha sentido, y Él va a abogar por nosotros. Y como dice aquí el versículo 5, Él le va a pedir al Padre que nos tenga en cuenta y que nos pueda permitir ir con Él. Claro, como dice el versículo, si creemos en Él. Entonces aquí, algo importante que si pudiéramos aquí aportar una opinión, ¿qué será creer en Cristo? Para que Él pueda abogar e interceder por nosotros, tendremos que creer en Él. ¿A qué significará esta creencia? ¿Solamente creer o hacia dónde tendríamos que llevar los frutos de nuestra creencia?
Yo creo que tiene que ver con lo que conocemos de Cristo. O sea, sí, sí es creer que Él existe, pero ¿qué sabes de Él? ¿Qué características sabes que Jesucristo tiene? Entonces yo pienso que esas características que conoces, que quieres aprender de Él y que quieres desarrollar en ti, te van a ayudar a que Él abogue. ¿De qué forma, no? De qué forma quieres que abogue por ti? Pues sabiendo que Él es un hombre misericordioso, que es un hombre lleno de amor, que es un hombre humilde, que es un hombre que te conoce, que es tu familia, que es tu hermano. Entonces tienes que entender esas características de Cristo para que en el juicio, de esa misma forma en la que lo conoces, sea como Él actúe por ti, ¿no? Es lo que yo pienso. Así es, y me gustó mucho esto que haces el énfasis en cuanto a conocerlo, porque ¿cómo vamos a creer en Cristo si no lo conocemos muy bien? Y bueno, lo conocemos a través de leer las escrituras y a través de escuchar la voz de sus siervos, aprendemos a conocerlo y bueno, también sabemos que esto es muy importante. Para poder seguir sus pasos hay que conocer sus pasos, para poder imitarlo y para poder valorarlo como un ejemplo y creer en todo lo que él hizo, pues hay que aprender de eso y de ahí construir nuestro testimonio. Muy bien, este es el primer principio. Nos vamos a pasar al siguiente principio dentro de nuestro manual que habla sobre los últimos días y la segunda venida. Y muchas veces esto, José Luis, llega a ser un tema como muy interesante, pero también a veces podría convertirse en un tema muy preocupante para nosotros como miembros de la iglesia, el leer tantas situaciones difíciles que van a sobrevenir o que están sobreviniendo al mundo, son las señales de la segunda venida. Entonces, ahorita vamos a leer un versículo y si ustedes tienen otro, con toda confianza pueden interrumpirme. Llevamos cada quien un estudio o un análisis y lo padre es que yo estoy seguro que cada quien encontramos cosas diferentes. Entonces, en el momento en que tal vez yo me esté brincando a algo que ustedes encontraron, con toda confianza. A mí me gustaría comentar algo antes de que brinques al siguiente principio, y tú comentabas sobre creer en Jesucristo, ¿no? La importancia de que podamos creer para que Él pueda, pues, ser un juez eficaz en ese juicio que tendremos todos, el final de todos los juicios, ¿no? Y yo creo que parte también de creer en Él es poder conocerlo y saber que Él es misericordioso y que esa misericordia va a hacer efecto en ese juicio, ya que vendremos con pecados. Evidentemente no somos perfectos y habremos cometido muchos pecados o pocos durante nuestro tiempo en la tierra. Entonces tenemos que creer en esta misericordia. Y me gusta mucho unas palabras que se pueden leer aquí en el capítulo 4. Yo no sé si ustedes, hermanos, al leer estas palabras no pudieron conmoverse para poder saber, pues, que es Jesucristo el que está hablando aquí. Me gusta mucho cómo dice diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre. Entonces, yo cuando leo estas palabras, pues inmediatamente me transporto a ese día y puedo imaginarme un poco ver a nuestro Padre Celestial, que Él va a estar enfrente de nosotros, pero poder tener la tranquilidad de que mi hermano mayor Jesucristo, quien es misericordioso y que su juicio es perfecto, estará ahí al lado de mí diciendo estas palabras. Imagínense ustedes, hermanos, imagínense que Jesucristo en ese momento esté diciéndole esas palabras al Padre: Padre, ve a tu Hijo que no pecó, que derramó su sangre inocente. Esa sangre
fue para mi hermano, Carla, Agustín, José Luis y usted, hermano. Entonces, perdónalo. Y esa es la misericordia que hará efecto y que absolverá la justicia, ¿no? Por los pecados que hemos cometido. Entonces, es importante creer en Jesucristo para poder recibir esta misericordia y conocerlo. Saber que Él es misericordioso, que Él es totalmente amoroso y que lo que Él quiere es que podamos vivir nuevamente con Él. Por eso Él vino a la tierra y derramó su sangre inocente para que nosotros un día podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Así es. Muchas gracias, José Luis, por esta aportación. Es muy importante lo que acabas de mencionar y a mí me recuerda algo más. Y me recuerda a mí, cómo el creer en Jesucristo aplica para que Él interceda por nosotros ante el Padre el día del juicio, pero también aplica de una manera y en un sentido cada día de nuestra vida, en cada momento en que necesitamos mejorar, cambiar y arrepentirnos, porque el último paso del arrepentimiento, que yo considero que muchas veces es el que más nos cuesta, es creer en la expiación de Jesucristo como suficiente e infinita para poder limpiar nuestros pecados, dejar nuestras culpas y seguir con ánimo hacia adelante. Que muchas veces nos puede costar una dificultad porque Satanás espera que nos sigamos sintiendo culpables y que nos detengamos y que no estemos a gusto tal vez con nosotros mismos, pero yo creo que también creer en Jesucristo aplica en este sentido, en que podamos sentir su amor, que podamos sentir paz y que podamos sentir que a través de su sacrificio expiatorio nuestros pecados han sido intercedidos, han sido perdonados y nosotros creemos, nos acercamos y cumplimos con nuestro proceso de arrepentimiento o de cambio, que es un proceso continuo y constante en nuestra etapa de aprobación. De hecho, me gustaría comentar ahorita algo que estabas diciendo y pues nosotros vivimos un juicio diario, ¿no? O sea, diariamente estamos en esta tierra de probación y estamos expuestos a cometer pecados, somos muy frágiles porque hay tantas tentaciones, hay tantos medios por los cuales uno puede pecar, ¿no? El libro de Mormón dice que son muchos, ¿no? Muy bien. Y hermanos, en el siguiente tema y de acuerdo a lo que nos marca el manual acerca de los últimos días y la segunda venida. Para esto, si me pudieras ayudar, José Luis, leyendo el versículo 26. Sí, claro. Dice: y en ese día se oirá no sé, bueno, para leer, pero ahí va. 1, 2, 3. Y en ese día se oirá de guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en conmoción, y desmayará el corazón de los hombres, y dirán que Cristo demora su venida hasta el fin de la tierra. Fíjate, José Luis y Carla, que a mí me ha llamado mucho la atención desde que alguien me lo platicó y desde que lo leí por primera vez, de cómo habrán muchos tipos de pensamiento previos a la segunda venida. Porque algunos dirán que demora su venida, otros tal vez no se sientan listos para que venga y no querrán que venga, y para otros vendrá, como dice la Escritura, como ladrón en la noche. No se lo van a esperar, van a estar dormidos pensando en otras cosas. Entonces la venida de Jesucristo es de una o de otra forma, dependiendo a cómo estemos nosotros esperando ese día. Hermano, hermana, ¿usted está listo para que el Señor venga mañana, la semana entrante, este año o cuándo? Si nosotros deseamos que Él venga pronto, yo creo que es lo más valiente y es lo que debemos nosotros de esperar con fe y orar para que esto suceda, y es lo que vamos a aprender en los siguientes versículos. Si tienen una aportación, ustedes
interrúmpanme. Pero vamos a leer el versículo 32 que nos habla sobre cómo prepararnos para estar listos y con ánimo de esta segunda venida que va a ser un día glorioso. ¿Sí? Lo leo. El 32. Dice, pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos. Pero entre los inicuos los hombres alzarán sus voces y maldecirán a Dios y morirán. Muy bien, y aquí nos habla, hermanos y hermanas, de cómo dice que nosotros debemos de estar y permanecer en lugares santos. Hay una referencia a un discurso muy bonito acerca de los lugares santos y toda esta idea que va incluso más allá de un lugar como un espacio físico. Y antes de pasarnos para allá, lugares santos, tal vez siempre pensamos o tal vez llegamos a pensar que un lugar santo era el templo y el edificio de la capilla, ¿no? Y ahora hemos aprendido que un lugar santo empieza por nuestro hogar. Entonces, cuando se dice que en la segunda venida dice, mis santos estarán en lugares santos, mis santos estarán en hogares, en casas santificadas. Y si nosotros lo llevamos más allá todavía, mis santos o mi pueblo, nosotros debemos, primero, el primer lugar a santificar debe de ser nuestra mente y nuestro corazón. Y de ahí va a emanar eso en nuestro hogar, en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo, donde tengamos que estar. Ese va a ser un lugar santo porque nosotros ya empezamos aportándole una santidad a nuestro entorno. Entonces nosotros estaremos protegidos. Porque si nosotros cuidamos esto, dice el versículo, vamos a ser protegidos y soportaremos el día y para nosotros será un día glorioso. Y hay una diferencia porque en otras escrituras se menciona el día grande y terrible del Señor. Si nosotros estamos en un lugar santo, va a ser un día grande y si no estamos cumpliendo y haciendo las cosas, pues tal vez no sea un momento tan agradable. Lo que nos toca es hacer nuestra parte para disfrutar ese día. Y en el siguiente versículo, no sé si tengan algo que aportar acerca de los lugares santos o cómo es su visión respecto de esto. ¿Cómo le hacen ustedes para tener una casa, un hogar santo? Tiene mucho que ver con lo que dijiste, cómo nos remontamos a cuáles son esos lugares santos que normalmente vemos el templo, visualizamos la capilla, el instituto, pero si nos ponemos a pensar qué es lo que hacemos en esos lugares, en el instituto es un lugar de aprendizaje, ¿no? Es un lugar donde podemos aprender con más profundidad el Evangelio y retroalimentarnos de otras opiniones. Es algo que en nuestra casa podemos hacer, ¿no? Y que en definitiva ha sido un consejo o una declaración profética que se estudie el manual de Ven Sígueme como primera estancia del aprendizaje del Evangelio en nuestro hogar, ¿no? Y que nos retroalimentemos y que opinemos y que nos preparemos todo a fin de que ese estudio sea enriquecedor. Entonces es algo que hacemos, que podemos traer de un edificio a nuestro hogar. Otra cosa que se hace en la iglesia, que es lo más importante que hacemos los domingos, es la Santa Cena. Tiene mucho que ver con la dignidad de los poseedores del sacerdocio y que puedan efectuar y traer esta ordenanza a nuestro hogar, ¿no? Cada domingo. Lo que hacemos en el templo, que tiene que ver con la ayuda que damos a nuestros antepasados, es algo que podemos seguir haciendo en nuestro hogar, a través de la historia familiar.
y pues el recordar en nuestra mente y en nuestras acciones los convenios que hicimos con Dios ahí es algo que también vivimos a diario. Entonces, nosotros en nuestro hogar hemos comprobado que cuando nos esforzamos por vivir estas enseñanzas, el entorno de nuestro hogar cambia, ¿no? Se siente un ambiente más ligero, tienes más ánimos para hacer las cosas. No es una carga estar en tu hogar, sino es algo que disfrutas. Entonces, definitivamente creo que nuestro hogar puede ser un lugar santo si nosotros hacemos lo que sabemos que debemos hacer en un lugar santo. Así es, muy bien. Sí, pues recuerdo que últimamente he escuchado a autoridades generales incluso decir que las paredes de nuestro hogar ya no son suficientes para detener al enemigo, ¿no? Ya ahora tenemos los ataques del enemigo en la palma de nuestra mano, ¿no? Antes pues podríamos de cierta forma ocultarnos un poco o estar lejos de eso en las paredes de nuestro hogar, pero ahora ya está incluso dentro, ¿no? Las tentaciones, las pruebas, Satanás puede estar incluso dentro de nuestro hogar. Entonces la importancia de poder hacer nuestros hogares lugares santos. Y ahorita que tú me hiciste la pregunta, yo me puse a pensar cómo nosotros podemos hacer un hogar santo y creo que lo hacemos de diferentes formas, ¿no? Leer las escrituras, orar, pero también hay algo que me gustaría compartir y es algo que a mí me encanta. Durante todo este año he tenido la oportunidad de administrar la Santa Cena aquí en mi hogar y hay una parte que a mí me encanta de eso, que mis hijos, tengo dos hijos que son muy pequeños, muy pequeños, y y aprendieron a caminar incluso durante esa pandemia. Entonces algo que me gustó fue que empezaba a hacer la bendición de la Santa Cena y me arrodillaba en una mesa y en una ocasión los dos caminaron hacia mí y se arrodillaron al lado de mí y fue una experiencia muy hermosa para nosotros y ahora es algo que hacen habitualmente a pesar de que ellos no la están administrando o que tal vez ellos no, bueno, uno puede llegar a pensar que no entienden, sin embargo entienden mucho, ¿no? Pero están ahí con nosotros y me encanta que ellos estén arrodillados y separen que es un tiempo de jugar, pero también que es un tiempo sagrado, que es un tiempo diferente. Tal vez ellos han de decir, bueno, ahorita no es tiempo de jugar, ahorita no es tiempo de platicar o de brincar, es tiempo de arrodillarme. Y yo sé que ellos sienten la diferencia en nuestro hogar. Así es. A mí me gusta como pensar dentro de las dificultades y todo lo malo que pudo traer esta pandemia, trajo grandes bendiciones como esta, que tus hijos están creciendo en sus primeros años teniendo muy de cerca los emblemas del Señor, incluso crecen ellos viendo que su papá administra en su propio hogar estos emblemas y que dices una oración y todo esto, ¿no? Es algo muy bonito y es algo que, una oportunidad que nos ha traído la pandemia para santificar nuestros hogares a través de la administración de la Santa Cena. Entonces, son muy bonitas experiencias y muchas otras más cosas que podemos hacer para santificar nuestro hogar y también para aprovechar las clases de instituto, la iglesia, las ordenanzas y la visita periódica al templo. Todo esto nos prepara y nos ayuda a permanecer ya sea en uno u otro lugar, pero que todos esos lugares sean lugares santos. Ahora, vamos a leer Doctrina y Convenios 45, versículo 71. ¿Me ayudas, Carla? Y acontecerá que los justos serán recogidos de entre todas las naciones y vendrán a Sión, entonando canciones de gozo sempiterno. Sí, o sea, leí esto y como hice una imagen en mi mente,
de cómo dice que vamos a ser reunidos, vamos a llegar a este día entonando canciones de gozo sempiterno. Para mí, pensar en la segunda venida, en ver a Jesucristo descendiendo entre las nubes, rodeado de concursos de ángeles y todos entonando himnos, canciones, qué alegría y qué felicidad vivir y llegar a este día. Es algo que cuando hablemos de los últimos días y de la segunda venida, yo lo trato de visualizar como algo padrísimo. O sea, yo pienso en eso y digo, claro, tengo que estar listo, me tengo que preparar, tengo que cuidarme, pero llegado el día, si me sigo esforzando, lo voy a disfrutar mucho. Y saber que de ahí en adelante y en ese momento habrán muchísimas otras cosas, muchísimas otras promesas que se van a cumplir. Como que podremos reunirnos también con nuestros seres queridos y empezar a morar en el milenio. El milenio inicia con la segunda venida. Y la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo es el fin o el término de los últimos días de esta etapa de probación en la que estamos. Entonces, qué padrísimo este cierre que marca el inicio de algo muy padre. Ahora la pregunta, ¿qué podemos hacer para esperar con alegría y con ánimo el cumplimiento de todas estas promesas de ser salvos, de ser protegidos, de recibir a Jesucristo cantando llenos de alegría? ¿Qué podríamos hacer para visualizar estas promesas? Fíjense que mi esposo y yo comentábamos cuando empezó esto de la pandemia que en las conferencias generales nos presentábamos como muy ansiosos de saber que quizás íbamos a escuchar del profeta, de alguno de los apóstoles, una advertencia como ya estos son los últimos días, ya va a llegar Jesucristo en 10 años, no sé, esperábamos escuchar algo que nos hiciera sentir como que debíamos quizás apresurarnos. No sé en realidad qué esperábamos escuchar, pero pensábamos que se iba a declarar algo con respecto al fin del mundo o algo así, ¿no? A la segunda venida, pero algo que yo noté mucho en las declaraciones del profeta Russell M. Nelson es que sus declaraciones tenían mucho que ver más que con el temor y con la incertidumbre y con decirnos, sí, esto está pasando esto que está pasando es muy trágico. No se escuchaba tanto eso, se escuchaba declaraciones de algo bueno que iba a venir, se escuchaban declaraciones de tener esperanza, de tener ánimo por un futuro que iba a venir maravilloso. O sea, si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito más sus palabras, él da afirmaciones de que algo muy bueno va a venir. Y podríamos pensar, pero qué bueno puede venir en este tiempo tan difícil, ¿no? Pero yo creo que se está refiriendo a este tipo de visión. Cuando dice la Escritura que tengamos la mira únicamente puesta en la gloria de Dios, tiene que ver con que dejemos de pensar en las cosas malas que quizás pueden venir antes de que Cristo pise nuevamente la tierra, sino que veamos la gloria con la que va a venir, más bien, ¿no? Y que nos estemos gozando, porque si somos un pueblo que guarda los convenios que hemos hecho, recibiremos las promesas que son gloriosas, ¿no? Entonces, me ha ayudado mucho a pensar esto porque
ya no espero ese día con miedo. Creo que antes sí, el pensar en la segunda venida era algo que me causaba un poco de temor, pero ahora pensar que si yo me esfuerzo por guardar los convenios y los mandamientos con mi familia, voy a ser no solamente protegida, sino voy a estar a la diestra de Jesucristo cuando Él venga y voy a recibirlo en gloria. Es algo que me da más valor, más fe, más esperanza para vivir con más rectitud, ¿no? Entonces ya no me da miedo, ya no espero declaraciones con temor o algo así, sino espero es realmente ese día con, Con ánimo. con ánimo, con esperanza, con mucha fe y mucha disposición para pues actuar si es que se me da una comisión en ese día con ahínco, ¿no? En ese día milenario con el Señor. Sí, y a pesar de que puede sonar incluso fácil el poder expresarlo, pero siento que se menciona en la sección y nos lo han mencionado constantemente. De hecho, son cosas que se mencionan en cada conferencia general. Es una de las claves la preparación, ¿no? Estar preparados en todos los aspectos y constantemente. No tenemos que estar listos hoy, pero podemos empezar a estar listos en algunos aspectos hoy y poder todos los días mejorar y mejorar y mejorar para estar preparados. Yo ahorita que estaba escuchando a mi esposa recordé un video que pasan en seminario o pasaban anteriormente de un hombre que cuidaba un jardín muy bonito y que en una ocasión un reportero fue a hacer una entrevista. Y entonces entró al jardín y empezó a ver las flores y se maravillaba de las flores. Y el jardinero ahí estaba al lado de él, muy sabio, y enseñándole todo lo que había, los pastos. Y era un jardín muy inmenso, muy grande, y vio que lo tenía muy bien cuidado. Y entonces la persona que entró a ver el jardín le dijo, wow, usted cuida muy bien su jardín, como si su dueño fuera a venir el día de mañana. Y la persona le dijo, no. Yo cuido mi jardín como si el dueño fuera a venir el día de hoy. Entonces, creo que no sabemos a ciencia cierta cuándo es el día en el que va a venir el Señor, pero entre más listos estemos, entre estemos preparándonos, podemos estar con la calma de que estamos haciendo lo mejor de nosotros, espiritualmente y con nuestras familias. Muy bien. Hermanos y hermanas, si no debemos de tener temor o miedo, debemos de tener fe. Pero si el temor o el miedo nos impulsan a orar, a reparar, a arreglar alguna situación que tengamos pendiente, platicarla con nuestro obispo, con nuestro líder, si este temor o si este miedo o si esta preocupación para estas cosas que están aconteciendo y que seguirán aconteciendo en estos últimos días, si eso nos impulsa a cambiar y a mejorar, adelante. Tenemos la oportunidad de obedecer por temor, por inteligencia o por amor. Toda obediencia es buena y esperamos que todos nos podamos preparar para, como si el Señor fuera a venir mañana o como si fuera a venir hoy mismo. No retrase esa entrevista pendiente con su obispo para renovar su recomendación para entrar al templo. No retrase sus metas, no retrase su estudio personal de las escrituras, su oración familiar, todas esas cosas que le van a fortalecer su espíritu y que le van a hacer sentirse en paz y en calma consigo misma y en su relación con el Padre Celestial y con Jesucristo. Platique con ellos, platique con sus líderes y entonces tenga un semblante alegre, con ánimo y con entusiasmo. No es necesario ser perfecto para soportar y disfrutar
este gran día que está por acontecer. Yo creo, pues dentro de poco tiempo, por eso nuestra iglesia tiene ese distintivo que se llama de los últimos días, porque estamos viviendo los últimos días y muchas de las señales pues se están verificando, se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Y antes de cerrar y terminar, hermanos, algo que se me haya pasado o algo que quieran ustedes concluir o agregar con toda confianza, José Luis y Carla. Yo ¿No? no. ¿No? Muy bien, pues hermanos, me ha dado mucho gusto compartir esta clase más con todos ustedes. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros y se los compartimos con cariño, con humildad, con ánimo y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y pues agradecerles, José Luis y Carla, que se hayan dado de un tiempo y un estudio y de aceptar esta invitación. A mí me ayuda bastante que me acompañen y escucharlos enriquece mucho esta clase y bueno, también ayuda a que los hermanos que nos siguen puedan tener también diferentes puntos de vista, todos dentro de un mismo evangelio que es grandísimo, pleno y siempre lo podemos estudiar. Entonces, pues por aquí aparecerá un botón para que se suscriban y unos videos de referencia para que puedan seguir dentro del canal. Y bueno, pues nos vemos en la que sigue, hermanos. Hasta luego. Bye.